Luego de un par de años, la historia de la famosa mujer de la curva abundan por excelencia. Son cientos de relatos que narran diferentes viajeros que pasan por ese peligroso lugar, y los cuales han dejado conmocionados no solo a quienes viven la experiencia, sino también quienes escuchan las anécdotas. Hoy te contaré una de las historias más terroríficas y espantosas relacionadas con esta mujer. Muchos dicen que es una bruja, otros un espíritu de una persona que murió debido a un accidente automovilístico, y otros lo relacionan con un demonio. Pero nada es conciso, todo queda en la especulación de las personas. Un joven de 25 años es quien cuenta la historia. En el apartado pueblo de Las Anonas, un área rural, es donde vive Cipriano. La ciudad de Altamirano queda a solo 30 minutos del pueblo. Él cuenta que estaba muy enamorado de una persona, una muchacha muy hermosa que vivía en la ciudad. Él dedicaba parte del día y de la noche a visitarla y a convivir con ella. Su trayectoria diaria era aquella curva peligrosa. El problema no es pasarlo en la tarde cuando apenas iba, sino el regreso a altas horas de la noche. Cipriano ya sabía de las numerosas anécdotas que se contaban de aquella mujer que caminaba por las orillas de la carretera, especialmente una de las tantas curvas que existían en ese camino peligroso, solitario y escalofriante. Pero aparentemente, después de pasar muchas veces por ese lugar, nunca había experimentado algo anormal o escalofriante. Quizás era porque siempre iba acompañado. Como todos los años se festejaba la expoferia de la ciudad, Cipriano no iba a desaprovechar la gran oportunidad para pasarla con su amada y presentarse con la familia. Así que más temprano que las veces anteriores, viajó 30 minutos hacia la ciudad y con mucha alegría y emoción pasó gran parte del tiempo divirtiéndose con su amada. Tanto fue así que cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde, que de costumbre. Peor aún, no había nadie del pueblo, amigo o quizás algún conocido que lo acompañara de regreso al pueblo. Una vez que se despidió de todos, un poco asustado y hablando solo, dijo: todo lo que después pase habrá valido la pena. Contento, encendió el carro y puso música y aceleró, viajando en su camioneta solo, pasando aquellas curvas peligrosas, solitarias y oscuras, donde por un lado estaba la montaña y por el otro un barranco de varios metros de profundidad. Cada minuto se acercaba más a la curva de la mujer. La mente de Cipriano le estaba jugando una mala pasada, pues era tanto su miedo que no dejaba de sudar, de tragar saliva y de temblar. No sabía qué le estaba pasando. Ya había pasado numerosas veces por ahí y nunca se había puesto de esa manera. Ya a pocos metros de aquel lugar y haciéndose visible por la luz de los faros de la camioneta, Cipriano aceleró aún más y no volteó a ver a los costados por miedo a que algo le provocara un accidente. Pero la curiosidad es grande y por el retrovisor vio algo que en su vida jamás olvidará. Una mujer corriendo detrás de la camioneta muy cerca. Era imposible porque iba a más de 100 kilómetros por hora. De repente sintió un fuerte golpe en la caja trasera de la camioneta, desbalanceándola. Con unas cuantas maniobras logró estabilizar el carro, llorando y gritando de horror que estaba viviendo. Nuevamente por el retrovisor se dio cuenta que aquella mujer ahora estaba encima de la caja, aferrada de la puerta trasera, con una cara espantosa y unas manos flacas. Parecía que la piel estaba pegada a sus huesos. Vestía de blanco y un pelo largo que lo alborotaba el viento. Solo le quedó seguir manejando, acelerar aún más. No decidió ver a ningún lado, solo hacia el frente por miedo a que algo lo asustara aún más de lo que ya estaba. Por fin llegó a uno de los pueblos vecinos y en una parte donde estaba iluminado se detuvo para calmarse y respirar.
Llamó a su hermano mayor y tan pronto como pudo, fue por él. Se quedó mudo y no podía hablar, no podía comentar nada a su familia. Por más que quería, no podía hablar, no toleraba la luz. Era un trauma duro que estaba pasando Cipriano. Solo él sabía lo que le había sucedido. Al día siguiente confirmó lo que tanto temía. La bolladura de la caja trasera de la camioneta era enorme y en su teléfono logró captar un video, pues decidió grabar desde el principio. Tenía todo para que le creyeran, y una vez que se recuperó del trauma, trajo a la luz esta anécdota que es una de las más traumáticas, terroríficas y escalofriantes relacionadas a una bruja o quizás a una criatura desconocida. En la actualidad aún se sigue hablando sobre el tema, y Cipriano, con gran horror, aún te cuenta la anécdota que cambió su vida. Cuenta que aún sigue viendo a esa mujer parada o acostada en su recámara, en las noches más oscuras o en las pesadillas más profundas.